dando una, una autorización para comenzar a grabar. Ahora sí comenzamos. Permítanme, entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, vamos a comenzar como siempre con una actividad rompehielos. Entonces la idea de esto es que a partir de hoy, por lo menos en mis talleres, vamos a realizar una actividad que la idea es que les recuerde a ustedes algunos detalles de a ver si me permite. Listo, creo que por fin. ¿Me pueden confirmar que están viendo una diapositiva? Sí, señor. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, pues les decía que por lo menos en estos talleres vamos a hacer unas actividades rompehielos que lo que pretenden es que ustedes peguen una repasadita a los conceptos y a algunos de los tópicos especializados en radio. Tópicos y temas que hemos ya tratado en algunos talleres anteriores. Recuerden que nosotros siempre vamos a ir avanzando y ustedes deben ir en la apropiación constante de estos conceptos y la práctica de cada uno de estos temas que venimos desarrollando a través de estos talleres. Bueno, entonces la persona que sepa la respuesta, estos son unas trivias, la persona que sepa la respuesta abre su micrófono, me dice su nombre y me cuenta la respuesta. Listo, esto es de mucha rapidez, solamente son 10 personas, 10 preguntas, entonces bueno, ¿preparados? La primera es esta. En producción radiofónica, ¿qué es una cortina? Natalia Rodríguez Niebles es el fondo musical que se le pone a un comercial o un programa X. Listo, entonces te apegas un poco a esa, es correcto, es válido. La cortina es la música utilizada para dar contexto y ritmo a mi producción. ¿Listo? Les agradezco, cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Perfecto, vamos con la segunda. Entonces, yo les estoy dando aquí la respuesta. 2 no son verdad y una es verdadera. Ustedes me dicen de esas 3, ¿cuál es la verdadera? Esa era la respuesta. La segunda, en producción radiofónica existen voces buenas, malas o trabajadas. ¿Cuál es la respuesta? 3 trabajadas. Francesco, Reados Internos. Francesco, muchas gracias. Sí, señor. Voy a ir anotando. Listo, vamos con la siguiente. En locución, hablamos de estos tipos de respiración: rápida y furiosa, profunda, sostenida y diafragmática, pausada y contenida. Natalia Rodríguez, la número 2. Bien. Ay. Natalia. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Sí, profunda, sostenida y diafragmática. Recuerden que la respiración siempre depende de estos 3 factores que debemos estar potencializando todo el tiempo para que con el paso de los días y de los ejercicios que estemos realizando vamos a mejorar nuestra capacidad de respiración basada en estos 3 preceptos. En producción radiofónica, a quien maneja la consola se le llama: 1, espichabotones; 2, control técnico; 3, productor. Laura. Dime, Laura. 3, productor. ¿Alguien tiene más? Juliana. Muy bien, Juliana. La respuesta es esa.
¿Y por qué es esa? Porque el productor se encarga de otras cosas diferentes. Generalmente, y quería colocar esto para aclarar, no podemos confundir o llamar, en algunas oportunidades el productor sirve también de control técnico, pero normalmente el control técnico es esa persona que se sienta al frente de la consola y su función es realizar la labor que le indicó el productor. El realizador o el productor del programa, es decir, él entrega un libreto y le dice, le da instrucciones, ¿no? Muchas veces el productor toma ese papel de control técnico, pero por lo general es una persona especializada en esa parte técnica, ¿no? Que sabe de todos estos conceptos técnicos y manejos técnicos. En producción radiofónica, un puente sonoro es un fragmento de música que sirve de enlace entre locuciones o entrevistas, un fin de semana de 3 días, un camino alto para pasar de un estudio a otro. La respuesta es... Cristian Fonseca, 1. Listo, Cristian, perfecto, sí señor, es un fragmento de música que sirve de enlace entre locuciones o entrevistas. Entonces, permítame, yo te anoto, Cristian. ¿Y por qué quería colocar esta pregunta? Porque muchas veces confundimos una cortina con un puente. Cuando estamos hablando y la música va de fondo, es una cortina. Cuando esa cortina sube y reemplaza la música, se convierte en un puente sonoro, en un puente musical, que generalmente dura entre 4 y 10 segundos. Si es más de 10 segundos, entonces ya eso es un fragmento de música. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Qué es el lenguaje radiofónico? Las señas que se hacen entre el locutor y el control técnico, el código propio de la radio que define sus formas y sistemas de realización, cuando el productor le hace ojitos a la periodista. ¿Cuál es la respuesta? La 2. La 2. Sí, señora, es el código propio de la radio que define sus formas y sistemas de realización. Ya hemos hablado mucho de lo que es el lenguaje radiofónico y la idea es que ustedes siempre tengan en cuenta que los ingredientes para hacer un muy buen programa de radio, una producción sonora, están basados en esos códigos que se juntan en ese concepto del lenguaje radiofónico. En producción radiofónica, un fade out es la forma de explicar que una cortina o puente se desvanece, una forma de expresar que estamos fuera del aire, la forma de dejar sin empleo a un trabajador de la radio. Fade out. Juliana Parra 2. Juliana, no te entendí cuál decías. La 2. La 2, una forma de expresar que estamos fuera del aire. No, Juliana. Eso, estar fuera del aire es decir, se apagó el transmisor, hay bache, no sé, otra forma. La respuesta de ¿alguien más la tiene? La 1. Sí, señor, la forma de explicar que una cortina o puente se desvanece. Si tenemos una cortina y necesitamos que salga y entre algo, que salga definitivamente, le decimos fade out. En nuestro libreto colocamos cuando una cortina va a entrar o cuando algo va a entrar, digamos, de 0 a 100 de nivel de sonido, decimos fade in. Cuando va de 100 a 0 de nivel de audio, decimos fade out. Bueno. Dinesat, Sara, Dalet son 1. Nombres de locutores famosos. 2. Softwares de grabación digital. 3. Sistemas automatizados de emisión de programación radial. Natalia Rodríguez, la 2. Software de grabación digital. Natalia, ¿quién más? ¿Quién más? No escuché. Nombres de locutores famosos, software de grabación digital, sistemas automatizados de emisión de programación radial. Bueno, la respuesta es esta. Sistemas automatizados de emisión de programación radial. Cuando tenemos un sistema, tenemos digitalizada nuestra programación a través de un sistema, los principales softwares son el Dinesat, el Sara y el Dalet. Son los más estables, son los más usados y ellos no sirven para grabar, sirven para que uno, a través de jalar el programa a una ventanita, uno le dice a ese sistema digital de emisión que lo transmita a tal hora, que lo emita uno detrás de otro, es decir, uno arma la programación uno detrás de otro, como hacer un playlist. Esos Dinesat,
SARA y DALET son los principales. Entonces son sistemas automatizados de emisión de programación radial. ¿Qué es un fader? El apellido de Dark, el papá de Luke, una forma de expresar en el libreto que la cortina musical se desvanece, un potenciómetro de las consolas utilizado para subir y bajar volúmenes. ¿Cuál de esos tres? La 2. Una forma de expresar en el libreto que la cortina musical se desvanece. Sí, señor, muchas gracias. Esa era. Perdóneme, ¿qué estoy diciendo? Una forma de expresar en el libreto que la cortina musical se desvanece. No, que se desvanece, ya lo habíamos hablado, era el fade out. Esta es un potenciómetro de las consolas utilizado para subir y bajar volumen. Esas botoncitos que son lineales, que uno va subiendo o bajando, o que son como un volumen, eso se llaman fader en las consolas. Entonces, ¿qué hace eso? Es un potenciómetro con el cual uno sienta al locutor, por ejemplo, y va subiendo el volumen hasta que tenga un buen volumen. Eso es un fader, ¿no? Entonces son esas perillitas que van hacia arriba o que van hacia abajo, son unas, o las otras que son como un botoncito que se mueve como las manecillas del reloj hacia mano derecha o mano izquierda para subir o bajar el volumen. ¿Listo? Era la 3. En un estudio de radio, ¿qué es un talkback? 1. Sistema de comunicación entre control y locutor. 2. Tocar al de atrás para que entre a cabina, talkback. Y sistema que alerta sobre el feedback. Esta es nuestra última pregunta. La 1, ¿sí? Sistema de comunicación entre locutor y control. Sí, señor. El talkback es la forma en que es un botoncito que tiene la consola principal generalmente, que me permite comunicarme de manera interna sin que salga al aire esa comunicación entre el control técnico y el locutor, o el productor, o el realizador, o la persona que esté con audífonos frente al micrófono allá. ¿Qué tiene este talkback de importante? Que suprime, apenas yo lo oprimo, suprime el sonido de los monitores. Es decir, silencia el monitor adentro, silencia el monitor afuera y nos permite establecer una comunicación. Baja el volumen, por ejemplo, de la cortina que está sonando o de lo que esté sonando en los audífonos y permite que la persona que está locutando, con la que yo quiero hablar, le pueda decir algo y que me escuche. ¿Listo? Si no suprime esos sonidos, se llama talkback porque suprime y silencia el resto de sonidos o los atenúa para que no se genere un feedback. Bueno, entonces el talkback es un sistema de comunicación entre locutor y control. La forma en que yo me comunico con el de adentro a través de un botoncito en los audífonos se llama talkback. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora sí entonces a comenzar con nuestra charla. Permítanme, yo cierro esta. Pero entonces, bienvenidos a esta charla temática oficialmente de Somos Enlace, nuestro lema comunicación, cuidado y participación, del cual ustedes hacen parte, y bienvenidos a esta charla que se llama Podcast, un nuevo universo sonoro. ¿Y a qué me refiero cuando decimos un nuevo universo sonoro? Que a partir de hoy quiero que ustedes apropien ese ideal de los radialistas en el mundo, y es que el podcast debe ser otra cosa completamente diferente a lo que se hace en radio. Hacer un programa en radio, emitirlo por la frecuencia y luego coger ese audio y subirlo a la internet no es hacer un podcast. Eso es simplemente compartir a través de internet un producto hecho para una frecuencia. El podcast es otra cosa que vamos a ver hoy. ¿Qué es radio y qué es un podcast? Entonces, cuando hablamos de radio, la radio se transmite a través del FM o del AM, la frecuencia modulada o la amplitud modulada. Se han inventado otras cosas digitalmente. Por allá en Noruega, en Irlanda, están probando algunas cosas de manera digital que no son ni AM ni FM, que tampoco son necesariamente Internet, pero básicamente en el 98% del mundo la radio se transmite a través de ondas hercianas transmitidas FM o AM, amplitud modulada, frecuencia modulada. Como habíamos visto en una charla que tuvimos con el gran Tito López hace ya unos meses, él nos contaba que de esas grandes diferencias
que tiene la radio y el podcast. Quiero resaltárselas rápidamente hoy. Entonces, hablábamos del medio de transmisión de la radio AM/FM, el podcast es un medio de transmisión. ¿Listo? Empecemos a dejar claro que podcast no es un formato. Podcast es un medio de transmisión que se transmite por Internet. ¿Listo? Con todas las lógicas de lo que es transmitir a través de la Internet, ¿no? La radio se encuentra. Ustedes quieren escuchar radio, ustedes no dicen, ay, yo voy a escuchar tal tema musical y voy a poner la radio. No. Si usted quiere escuchar un tema musical, debe ir a una playlist, debe ir a YouTube, debe ir a su CD, debe ir a sus grabaciones o debe ir a una plataforma donde usted, Spotify, en donde usted busca el tema musical. La radio, cuando usted prende la radio y la radio se encontró con algo y ahí le proponen un tema, le proponen una música, le proponen algo que normalmente los realizadores de radio creen que a usted le puede interesar. No necesariamente a usted le interesa lo que están colocando. Usted prende la radio y se encuentra con algo a ver si le gusta. Si no le gusta, tiene 80 y pico de emisoras más en AM y FM y usted empieza a buscar a ver si, como con qué se conecta. ¿Listo? En cambio, el podcast se busca. Usted llega a una plataforma y dice, bueno, yo quiero escuchar algo hoy sobre chistes. Y entra a Spotify y busca un podcast sobre chistes y seguramente le va a salir el podcast de charla y chiste más escuchado, que es el que hace Liz Pereira, Sospechosamente Like, se me iba perdiendo el nombre. El segundo podcast más escuchado en Colombia se llama Sospechosamente Like y lo hacen unos comediantes. Es muy bueno. Cuando estoy aburrido me divierto mucho escuchando las bobadas de ellos. Bueno, la radio responde a obligaciones empresariales y eso ustedes lo tienen clarísimo. El podcast yo las escojo, ¿no? Entonces esto es como cuando le dicen a uno por ahí, sé tu propio jefe. Entonces uno lo que hace es que si yo estoy haciendo podcast, yo escojo la temática, a mí nadie me la impone, a mí no me dicen de qué hablar, ¿no? Como podcasteros, lo que hacemos es escoger temas que nosotros tenemos cierto conocimiento y queremos contarle nuestra visión del mundo a la gente, a través, porque el podcast es nuestro. ¿Listo? En la radio es temporal, la radio se emite y desaparece, ¿no? Queda en el aire. Usted escuchó un programa de radio y hasta ahí, no puede volverlo a sintonizar. En los podcasts, esto es completamente atemporal, eso permanece ahí. Usted quiere escucharlo hoy, pero se lo quiere recomendar a alguien para que lo escuche la otra semana y ahí lo va a encontrar. Bueno, tiene límites la radio y todos los que trabajan en medios de comunicación saben que a usted le dan un programa a la semana, o un programa diario si está muy de buenas, le dicen su programa es de media hora, de una hora. Y entonces yo sé que yo salgo los viernes a las 3 de la tarde con un programa de música y tengo que preparar durante toda la semana esos 55 minutos, 45 en emisoras comerciales porque el resto se completa con comerciales y cuñas. En Internet los podcasts no tienen límite de tiempo y se ponen a la red cuando yo quiera. Es decir, yo quiero que mi podcast salga todos los días. Yo quiero y haga un capítulo nuevo. Yo quiero que mi podcast salga cada 15 días, cada semana, cada mes. Eso depende de la capacidad de producción que yo tenga. Y yo quiero que hoy sea de 15 minutos porque pues no me dio para más, pero el tema de mañana está tan buenísimo que voy a hablar 3 horas, yo lo puedo hacer. Si usted tiene a alguien que lo escuche 3 horas, fantástico y dele. El podcast es un medio, no un formato. Por favor, hay que meterse eso en la cabeza. ¿Listo? Medio es un medio de transmisión que es a través de Internet. El formato es un modo de presentar un programa. Entonces, los formatos son el magazine, el reportaje, la crónica. El podcast no aparece, el podcast no es una revista, el podcast es una mezcla de todo esto. ¿Listo? Es una mezcla, como no es un formato, debe alimentarse de formatos para poder realizar, para que el producto final sea un programa, digamos, con cierta variedad, con cierto dinamismo, con cierta estructura, pero uno ahí adentro del podcast puede hacer muchísimas cosas, puede ser crónica, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces el podcast se alimenta de muchos formatos, del formato documental, del magazine, del reportaje, de la crónica, de la radio de revista, y ahora se alimenta muchísimo de lo que es el Radio Future. Recuerdan ustedes que habíamos hablado del Radio Future ya hace un par de charlas y hablábamos que el formato que está tomando fuerza y la parada en el mundo se llama Radio Future, que es una evolución, por así decirlo, del radio documental.
El, el podcast es completamente asincrónico. Es decir, usted lo puede comenzar a escuchar hoy, pero lo puede terminar de escuchar cuando quiera. Lo puede descargar, lo puede compartir, puede escucharlo. Si está como medio aburrido y usted quiere adelantar un poquito, pues lo puede poner a doble velocidad o a triple velocidad y él va andando. Es completamente atemporal en la medida en que ustedes hacen programas que no necesariamente pierdan vigencia. Es decir, ¿para qué hacer un programa diciendo hoy es la efemérides de la muerte de Diego Maradona? Y echan la carreta todo basándose. No, la idea es, bueno, hace un tiempo murió Diego Maradona, vamos a hacer un homenaje, quienes quieran hacerlo, yo no lo haría. O la muerte de Bach, el lanzamiento de las 4 estaciones de Vivaldi, y entonces hacemos un podcast completamente atemporal que no nos sirve. Y estamos, no nos sirve para dentro de una semana porque hablamos todo el tiempo que hoy o con que ayer. No, cuando hacemos un podcast, uno de los principales reglas, lineamientos, si se quiere decir, es que en esa circularidad del producto, es decir, quien nos vaya a escuchar dentro de una semana, pueda escucharlo como si yo le estuviese hablando hoy, en ese mismo instante, como si le estuviese hablando al oído, le estuviese diciendo de manera completamente atemporal. Mire, hace unos días pasó esto, y le estoy contando historias, porque es importantísimo que, y lo vamos a ver un poco más adelante, que ustedes se metan en la cabeza que hacer podcast es contar historias, y ya hablamos un poco de eso. Particularidades de un podcast, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que el podcast viene, el nombre podcast, viene de pod, que es, bueno, ese aparatico, ese iPod, ese MP3, ese MP4 que uno tenía cuando tenía 15 años, y descargaba la música y fue la primera gran forma de llevar la música de manera móvil, de manera portátil. Y esa palabra broadcast, del broadcasting, de emisión y de transmisión. Entonces, a alguien le dio por nombrar esto como que unamos el cast con el pod y llamémoslo podcast. Hay muchas versiones sobre esto, digamos, eso es una trivialidad. ¿Quién lo llamó? Si lo debieron haber llamado de otra forma. El caso es que por ahora se llama podcast. ¿Listo? Esperemos que más adelante, por lo menos en Latinoamérica, como nos decía Tito López, podamos reemplazarle ese nombre que no aporta mucho a lo que realmente estamos haciendo las personas que le estamos jalando al tema podcast. El podcast es un producto radiofónico. Hasta ahí vamos bien. Es un producto radiofónico. ¿Listo? Completamente diferente al producto radiofónico que hacemos para una frecuencia. ¿Es fácil de hacer? Sí, es muy fácil. Ustedes entran en una plataforma podcast, digitan cualquier tema y encuentran lo que quieran. Porque como es tan fácil de hacer, cualquier cantidad de personas están haciendo podcast. Las empresas hacen podcast, se convirtió en un negocio hacer podcast. En ese orden de ideas, pues como todo en Internet, hay mucha basura. Ustedes entran y encuentran cantidad de opiniones, porque ahora como esto se convirtió en la democratización de los medios de comunicación. Antes, para trabajar en un medio de comunicación necesitábamos tener una licencia, necesitábamos tener un cartón de egresado de una universidad en alguna carrera de comunicación o de ciencias sociales. Ahora ya se abolieron las licencias, entonces pues cualquier persona puede hablar en un medio de comunicación, pero pues tiene que tener palanca, tiene que pasar una nueva selección, es decir, no es tan fácil ingresar a un medio de comunicación. En la actualidad no es tan fácil ingresar a un medio de comunicación. Y esto se convirtió en la posibilidad de hablar para mucha gente y de generar, digamos, un medio de comunicación propio. En ese orden de ideas, sí, es muy fácil de hacer, pero ojo, por más fácil que sea de hacer, es muy difícil sobresalir en el mundo podcast. Porque como hay tanta, y perdónenme la expresión, hay tanta basura en subida a Internet bajo la excusa podcast, en ese orden de ideas, pues bueno, se nos ha convertido en dificultades en donde pues todo el mundo está subiendo cosas, todo el mundo está haciendo lo que ellos consideran puede ser un podcast desde lo empírico hasta lo muy bien estructurado. Muchos terminan haciendo cosas exactamente lo que hacen en la frecuencia y lo ponen
y muchas veces transmiten primero el programa por la frecuencia y luego lo suben a internet y creen que eso ya es un podcast. Muchos simplemente se sientan a hablar en la esquina de cualquier calle, graban con su teléfono celular, porque esto es periodismo móvil, no se les olvide, y lo suben de manera directa a través de alguna plataforma y se convierte en podcast. Importantísimo, su impacto depende de la gestión particular. Es decir, yo hago mi podcast, pero si yo no le hago una gestión de redes, esto no va a tener impacto. Si yo no lo muestro, esto no va a tener un impacto. Es importantísimo escoger un nicho. Y esta es una de las grandes diferencias que se tiene con la radio. Y ya les voy a hacer voy a empezar a mostrarles algunas cosas. Es importante escoger un nicho porque en la radio hablamos para mucha gente. Le hablamos de ustedes a todo el mundo. Entonces, hacemos programas, tratamos de escoger en radio un target que generalmente es muy amplio, entonces ponemos un target, un grupo objetivo que va desde jóvenes, desde los 15 años, hasta personas de los 55, estrato 2 hasta estrato 7, que hayan estudiado, o sea, el target es gigantísimo en radio. Aquí debemos escoger un target muy chiquito y me voy a permitir un segundito. Vamos a empezar a mirar algunas de las cosas que quiero mostrarles en la tarde de hoy. Hoy voy a mostrarles, bueno, esta plataforma es la plataforma que yo coordino en la emisora de la Universidad Nacional. Este es el proyecto en el que actualmente estoy trabajando. Yo soy productor de la Radio Universidad Nacional. Soy el productor general hasta hace un tiempo de las frecuencias a nivel nacional y ahora me encargo de, entre otras cosas, de la plataforma podcast.buenaradio.unal.edu.com. No me estoy haciendo propaganda. Esto no es payola. Simplemente les voy a mostrar cómo realizo yo la gestión a través de nuestra plataforma. Entonces, la Universidad Nacional, un día después de salir de la Bienal Internacional de Radio que hicieron aquí en Bogotá hace 2 años, en 2018, en donde hablaban de podcast, nosotros en La Buena Radio no teníamos ni idea que era podcast y nunca nos habíamos metido en la idea del podcast. El podcast viene ya trabajándose en radio en el mundo hace muchísimos años, pero para nosotros en la Universidad Nacional no teníamos ni idea. Entonces salí animado, salí con ganas, le dije a mi jefe, debemos tener una plataforma podcast. Mi jefe me dijo, hágale, yo lo apoyo, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a estructurar completamente esta forma de expresión a través de una institución como es la Universidad Nacional. Eso llevó mucho tiempo. La universidad al comienzo no estaba convencida. Ya les cuento, vamos 2 años largos trabajando en esto y al principio me dijeron, bueno, pues en la página de la Universidad Nacional de La Buena Radio vamos a colocar un link pequeñito a un lado en donde vamos a alojar los podcasts. Eso hicieron en un comienzo y resulta que esto comenzó a tener muchísima fuerza y de tal manera que la universidad dijo, no, esto se agrandó. Nosotros vamos a apoyar este proyecto. Antes teníamos prensa, radio, televisión y ahora vamos a tener plataforma podcast. Es decir, la plataforma podcast de la Universidad Nacional ahora es un medio más de comunicación de la universidad. Tenemos prensa, tenemos radio, tenemos televisión y ahora tenemos podcast. Y por eso nos crearon esta plataforma completamente propia. Es un servidor completamente propio en el que nosotros podemos hacer nuestro diseño propio, nuestra ubicación propia, es decir, completamente desarrollado para nosotros. Quiero mostrarles de gestión para que nos hagamos un poco a la idea de cómo se están gestionando y cómo deben ser gestionadas las plataformas. Voy a mostrarles un programa que yo presento, se llama Invicto, un podcast que yo presento. Vayamos, eso se llama Invicto. Estamos hablando de nichos, ¿no? En ese orden de ideas, cuando estábamos escogiendo este programa, pensábamos, bueno, vamos a hacer un programa sobre ejercicio físico porque la universidad quería tener un programa, un podcast, un producto radiofónico dedicado al ejercicio físico. Pero ahí empezamos a hacer el rastreo a través de Google, a través de plataformas, y hay muchos programas, muchos podcasts dedicados al ejercicio físico.
El ideal del ejercicio físico es que los entrenadores siempre quieren entrenar a alguien sano. Pero resulta que muchos de nosotros tenemos alguna enfermedad, ¿no? Algunos somos gorditos, otros tienen dislipidemias, otros tienen diabetes, otros tienen enfermedades todavía más difíciles. Es decir, no, el 85% del mundo tiene una enfermedad suave, leve, crónica, enfermedad transmisible o no transmisible. Entonces, nuestro nicho iba a ser promover el ejercicio físico en personas que tengan alguna enfermedad y enseñarles cómo a través de del ejercicio físico se puede realizar teniendo en cuenta su enfermedad. Entonces, comenzamos. Vamos a pegar una repasadita por todo. Nuestro primer podcast fue Importancia del ejercicio físico. Luego, ejercicio físico para la prevención y control de la hipertensión. Ejercicio físico en personas con diabetes. El reto diario de convivir con la diabetes. Ejercicio físico como herramienta para superar la depresión. Ejercicio físico ante la COVID-19. Ejercicio físico en personas con obesidad y el más reciente que se lanzó esta mañana, ejercicio físico en personas mayores. Voy a permitirme que por favor escuchemos 2 minutos de esta producción. Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, un placer saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la salud? Hola Edgar, pues muy bien, afortunadamente, muchas gracias. Y pues como todos en este país, supongo que por más que uno se cuide, se siente que se contagia de COVID 3 veces al día. Sí, señor. En esta pandemia no cabe duda de que somos presos de la paranoia constante. Y bueno, ni qué decir de los cuidados y la desinfección cuando uno llega a su casa. Y eso que ni le hablo de cuando toca hacer mercado, porque ahí sí nos quedamos en este tema. Sí, tiene toda la razón, pues esta nueva normalidad se está haciendo cada día más difícil. Yo creo que me lavo las manos como por lo menos unas 100 veces al día. Pero Esteban, si nosotros que somos personas relativamente jóvenes, bueno, usted más que yo, y además somos aparentemente sanos, imagínese cómo están viviendo los adultos mayores en esta época de pandemia. Sí, señor, pero déjeme yo le hago una precisión. Recientemente se ha empezado a hablar de esta población como personas mayores y no como adultos mayores, porque se pretende dejar de lado el término adultos mayores debido a que este ha sido asociado con debilidad, vulnerabilidad, carga social, etc., resignificando su condición como personas con derechos y que son activos socialmente. Entonces empecemos a promover nosotros también la reivindicación del concepto personas mayores, ¿le parece? Listo, de acuerdo. Usted siempre me regaña, ¿no? No es un regaño, es solo actualizarnos. Bueno, ahora sí respondo su pregunta, Edgar. Las personas mayores, debido a su edad, presentan una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales, y comprender estos cambios es fundamental. Bueno, Invicto Podcast es un programa que, por su lógica, los podcasts de la emisora de la Universidad Nacional son podcasts que tienen siempre respaldo académico. Entonces, a pesar de que somos nosotros, digamos, un par de locutores, yo hago mi papel de periodista ahí. La persona que me acompaña es uno de los expertos en ejercicio físico y invitamos profesores de la universidad y de otras universidades a que nos expliquen desde la parte médica y desde la parte del ejercicio. Adelantemos una gotica, por favor, y escuchemos. Es que para los adultos mayores aparentemente sanos, las dignas para realizar el ejercicio físico, que resulta vital a la hora de mantener sus condiciones físicas y mentales. Bueno, pero si el ejercicio físico es relativamente difícil de realizar para las personas jóvenes, ¿cómo debe ser entonces ese ejercicio en las personas mayores? Traslademos esa pregunta a nuestra asesora académica, la profesora Erika Mancera. Profesora Erika, un placer saludarla. Hola Edgar y Esteban, muchísimas gracias por esta invitación a Invicto Podcast. Muy contenta de estar acá, un honor trabajar con ustedes y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y que vamos hoy a hablar sobre ejercicio físico y adulto mayor.
La profesora Erika Mancera es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Profe Erika, ¿qué tipo de actividad física es recomendable para personas mayores aparentemente sanas? ¿Deben limitarse a caminar, pasear el perro o actividades en la casa? Excelente pregunta, porque a ver, Bueno, y ahí nuestros asesores académicos nos van respondiendo cada una de esas preguntas para que de manera muy coloquial, muy bajada de nivel, las personas mayores entiendan la importancia del ejercicio en sus vidas y en su calidad de vida. Entonces, tenemos este Invicto Podcast que va a ser, digamos, como nuestro ejemplo el día de hoy. Esta imagen que ustedes están viendo aquí que dice Invicto hace parte de lo que vamos a ver en unos segundos, que es nuestro desarrollo de identidad sonora. Entonces, esta imagen fue hecha de manera especial, fue mandada a hacer, tiene su imagen de su nombre, tiene un símbolo de corazón que representa lo sano, tiene una barra de ejercicio, porque es un programa de ejercicio, tiene una pequeña imagen de onda que nos da la idea de vida en movimiento, tiene las pequeñas ondas aquí a este lado que representa en su lema vida en movimiento, que representa esa parte médica, ¿no? Como el aparatico este que hace que lleva, nos avisa del ritmo del corazón. Bueno, esto, aparte, eso tiene una imagen para la serie, pero también tiene una imagen para cada uno de sus capítulos. Y ya vamos a hablar de eso. Listo, pues vamos entonces a nuestra presentación. Y seguimos hablando. Entonces, ya se dieron cuenta cómo es importante escoger un nicho. Si yo hubiese hecho un podcast dedicado al ejercicio físico, empiezo a competir con un montón de gente, con una cantidad de gente en internet haciendo podcast sobre ejercicio físico. Pero resulta que encontramos un nicho, buscamos de muchas maneras cerrar, es como cuando uno hace una tesis, uno busca un tema grandísimo y lo empieza a cerrar, hasta que se concentra en un pequeño grupo. El podcast es un producto de nicho, nosotros debemos buscar un pequeño nicho allá, porque es que además hay podcast de todo y para todos, entonces hay que buscar nuestro huequito allá en el mercado, ¿no? Listo. Hablamos del lenguaje radiofónico, ¿no? Entonces el podcast se alimenta de la palabra, de la música, de los efectos sonoros, del silencio, del ruido y de la tecnología, como ya lo hemos visto muchísimas veces, que todos los productos radiofónicos tienen este lenguaje radiofónico. El podcast como buen producto radiofónico también se alimenta del lenguaje radiofónico. ¿Cómo se hace un podcast? Listo, encuentre un tema y escoja un nicho. Ustedes, el ejemplo de hoy, Invicto Podcast, encontramos un tema, el ejercicio físico. Había que cerrarlo. Escojamos un nicho, ejercicio físico en personas con enfermedades no transmisibles. Comenzamos con un montón de gente y lo fuimos cerrando. Resultó que también las personas con enfermedades transmisibles son muchas en nuestro mundo. Tenemos, y ya lo vamos a ver también, perdone que yo siempre les vaya diciendo ya vamos a ver, pero es que no quiero que lo tengan en cuenta y lo enlacen también más adelante, y es los metadatos y las respuestas de la gente a nivel mundial. Tenemos escuchas de muchos países, porque esto, como está a través de la internet, a diferencia de nuestra frecuencia del FM que nos escuchan en mi región, en mi zona, 20, 30 kilómetros de acuerdo a la potencia de antena que yo tenga, me va a escuchar, no sé, 100,000, 200,000 personas, es como mi rango por emisora, lo que uno aspira a llegarle. En internet uno no sabe dónde va a llegar. Entonces los podcasts, si escogemos un tema y escogemos un nicho, ese tema y ese nicho no solamente es para Colombia, es a nivel mundial, porque nos van a escuchar a nivel mundial y se van a dar cuenta ahorita cuando miremos los metadatos que inclusive como todo en la vida, somos profetas más afuera que adentro. ¿Listo? Entonces, eso va a pasar, pasa mucho con nuestros podcasts. Busque un nombre que lo represente y que no exista. Es la necesidad de empezar a posicionar. Yo puedo llamar Invicto Podcast, lo puedo llamar, no sé, Vitalízate. Tema chévere, nombre chévere. Pero entonces empecé a googlear Vitalízate y me aparecieron 100,000 cosas llamadas marcas de ropa, marcas de zapatos, empresas de comunicación, EPS, un montón de empresas y de proyectos llamados Vitalízate.
Entonces ahí me voy a dar cuenta que yo mismo me estoy imponiendo una competencia no sana, porque yo soy el nuevo, voy a perder. Me meto a las plataformas de Spotify, de Deezer, de iVoox, de Google Podcast y coloco Vitalízate. Y resulta que ya hay un montón de nombres llamados Vitalízate. Es como cuando ustedes están abriendo una cuenta de Facebook o de Google, que ustedes quieren, yo me quiero llamar Edgar Huasca el Grande. Y resulta que empiezo no, ya existe Edgar Huasca el Grande, entonces tocó Edgar Huasca el Chiquito. En ese orden de ideas uno tiene que buscar nombres que no existan y que pueda empezar a posicionar. ¿Listo? Entonces, generalmente a uno se le ocurren unos nombres espectaculares y va y los busca y ya están ocupados. Entonces, ese es otro trabajo en la posibilidad de generar una identidad. Buscar un buen nombre que me represente, que no existe, que yo pueda usar. ¿Listo? Hagan un libreto. No improvise hasta que ya se sienta cómodo de hacerlo. Mucha gente entra a hacer podcast y se sientan a improvisar. Ellos llevan un tema generalmente. Hoy vamos a hablar de la música en los años 80. Chévere, Milli Vanilli. Pero empiezan a echar carreta y se les va el tiempo y no dijeron lo importante. Eso está bien en radio. Porque en radio usted puede hacer otros programas fácil porque la escucha es mucho más tranquila. El podcast es algo mucho más especializado. Entonces, hay que hacer un libreto. Que las entrevistas que ustedes hicieron de 3, 4, 5 minutos, quítele las respiraciones, quítele las uno cuando tiende a hablar, cuando habla tiende a repetir cosas. Entonces, quítele la repetición. Las personas tienden a decir lo mismo 3 veces. Entonces, haga una edición, deje lo estrictamente necesario y eso es lo que se monta. Hay que aprovechar el tiempo. En los podcasts el tiempo se aprovecha muchísimo. Entonces no hay tiempo a la improvisación. Haga un libreto, haga por lo menos una estructura que le permita a usted sacarle el mayor provecho. ¿Listo? Importantísimo, lo que les he dicho, creen una identidad y busquen mecanismos de grabación. Como estamos en Internet compitiendo con un montón de gente, debemos buscar elementos que nos diferencien. Uno de esos elementos debe ser la calidad de sonido. Superemos en calidad de sonido al gato que está así grabando el podcast en un celular en la esquina de la carrera séptima, en la esquina de la plaza. Al que lo grabó en el baño de la casa, al que lo grabó metido en el closet. Busquen mecanismos de grabación, un computador, una consola, un micrófono, o si lo van a hacer en celular, háganlo en un celular con un buen manos libres, con una buena aplicación que les guarde en WAV, en .wav, no en MP3. Graben siempre en .wav, nunca para absolutamente nada graben en MP3. Cuando rendericen y vayan a emitir, ya sea para radio o para podcast, renderícelo a MP3 de muy buena calidad para que tengan una buena facilidad de descarga y de transmisión vía streaming. Pero los insumos que ustedes graban siempre, regla número 1 de la ingeniería de sonido, siempre en .wav, es decir, los insumos deben tener la mejor calidad. ¿Por qué? Porque si usted va a empezar a trabajar, es decir, es como cuando uno hace una torta, yo les hablo mucho del ejemplo de la torta, porque si usted compra el azúcar más barata, si usted compra la levadura más barata, si usted compra los huevos más chiquitos, pues su torta va a ser chiquita y no va a tener un rico sabor. Si ustedes hacen esa torta radial, ese programa radial, lo hacen con muy buenos ingredientes, pues al final va a sonar mucho mejor y van a tener la posibilidad de renderizarlo en diferentes formatos, en .aif, en .mp3, en .mp4, en .wav, pueden renderizarlo, pero si ya lo tienen en mp3, ¿para qué lo van a subir a WAV? No van a hacer nada, ya el daño está hecho. ¿Listo? Regla número 1 a partir de hoy, por favor, compañeros y compañeras, todos sus insumos guárdenlos en estéreo grabados en WAV. ¿Que la voz es monofónica? Sí, yo sé que la voz es monofónica, pero si yo la grabo en estéreo va a tener la posibilidad de ponerle unos ecos y unas reverberaciones y unas dinámicas un poco más ricas que lo que se le da a una voz monofónica. Bueno, entonces, busquen mecanismos de grabación. Vamos con la siguiente, el reto de la identidad. Y aquí está algo supremamente importante para los podcasts. Esa identidad, el podcast requiere obligatoriamente de generar una identidad porque va a ser la forma como usted lo van a encontrar y cómo se va a diferenciar del resto. Entonces, defina qué quiere expresar y cuál será su política editorial.
Haga un rastreo de identidad en Google y en las plataformas, lo acabamos de ver. Escoja una paleta de colores, una línea de redacción que responda a ese target que usted se imprimió. Con Invicto Podcast dijimos nuestro target son las personas que tienen dislipidemias o que tienen enfermedades no transmisibles. Perdóneme. Entonces, hagan un rastreo de identidad, escojan su paleta de colores, escojan su forma de escribir, su forma de comunicar. Siempre hay que cerrar y que cuando la gente escuche su podcast, sepan que ese podcast responde a un diseño, ¿no? Que cada programa sea completamente diferente, que cada programa sea, pero va a responder siempre con una cortina original o con la misma cortina de fondo para el inicio, para el final, con el cabezote muy bien hecho. Siempre hay que generarle una posibilidad de lo que en producción radiofónica llamamos el leitmotiv, en publicidad llamamos el leitmotiv, ¿no? Es como los elementos de recordación, ¿no? De que la gente cuando va a escuchar esta musiquita, ese es Invicto Podcast. Bueno, mantengan esa identidad. Si ustedes se toman el trabajo de crear una identidad para su podcast y mañana no tuvieron en cuenta la cortina que habían decidido, pues no generan identidad, perdieron su trabajo. Mantengan su identidad siempre. Importantísimo, la imagen, yo les mostré ahorita la imagen de Invicto Podcast, entonces esa imagen debe tener en las plataformas 1400 megapíxeles. No puede tener menos. Yo la trabajo en 1800 porque siempre me paso un poquitico para que se vea mejor. No las plataformas, ninguna plataforma podcast recibe una imagen menor a 1400 megapíxeles. ¿Listo? Y busque los mecanismos de grabación. Vamos de nuevo un poco al ejemplo. Ya lo miramos por aquí. Vamos entonces a nuestras plataformas. Hagamos entonces de Invicto para que no vayan a creer que yo me estoy haciendo autopublicidad. Veamos, por ejemplo, Alteroteca Podcast. Alteroteca Podcast es un podcast también que tenemos en la emisora de la Universidad Nacional, nuestra plataforma, un podcast Unal Radio, se llama así, podcast.unradio.unal.edu.co, pero nuestra plataforma en sí, nuestro proyecto se llama Podcast Unal Radio. Miren las imágenes de Alteroteca Podcast. Esta es la imagen que está hecha para identificar el podcast, la serie podcast. Este podcast dice, es un podcast temático del colectivo Urdimbre, al que le inquieta abordar y contar con una mirada crítica múltiples historias y experiencias en torno a la diversidad, vean los colores, la alteridad y la producción de la diferencia de las voces de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, y muchas otras orillas posibles e imaginables. Entonces, ya los colores nos empiezan a dar una idea de qué habla este podcast, ¿no? Esta temporada estamos hablando sobre las negritudes, sobre el racismo. La anterior temporada hablamos sobre diversidades sexuales, maricadas que ocultan las redes, maricadas. Vean las imágenes de cada capítulo. Es un diseño único para cada capítulo. Ellos tienen su diseñador. Veamos esta imagen, por ejemplo. Vayamos a la última, fotografías del Pacífico. Démosle clic. Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Escuchémoslo unos 2 minutos. Este es un podcast Unal Radio. Digo, la fotografía es esa máquina del tiempo que te ayuda a ubicarte en esos espacios, que te ayuda a recordar momentos que de pronto el cerebro como que si los guardara en el aire, pero no son accesibles si no ves una imagen. Entonces esa historia que mi abuela me contaba la acompañaba con la fotografía. Entonces yo tomaba la fotografía de ese espacio y la montaba en las redes y le contaba a la gente esa pequeña historia que me contaban mis abuelos. Esto es Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia. Cuentan las historias de abuelas y abuelos que existe una tierra llena de paz,
de tradiciones orfebres, madre de varios pueblos originarios, un lugar para las grandes familias africanas que fueron traídas a la fuerza desde sus reinos. Ese paraíso, como le llaman muchas veces quienes ya lo conocen, se supo combinar en armonía y por mucho tiempo fue una tierra de libertad, aquella que buscaron de forma incansable las personas esclavizadas que se rebelaron ante la crueldad e intentaron más de una vez derrotar a esa bestia que les había raptado. Una tierra de gente luchadora que levantó grandes fortalezas con tablones para protegerse e impedir que el invasor les alcanzara. Eso dicen las historias y, aunque ha pasado ya mucho tiempo desde esas épocas, más de 500 años, lo cierto es que esa realeza del Pacífico sigue enfrentándose a furiosas bestias y también sigue persistiendo en construir y contar sus propias historias. Yo describo primero el Pacífico desde el territorio natural que es, o sea, esa fuerza de la selva, esa fuerza de un aguacero, esa fuerza de las aves, de cantar a pulmón y que se escuchen esos ecos y que salga de la selva. Y también menciono a sus primeros habitantes que son las comunidades indígenas en esos santuarios selváticos ahí. No voy a mencionar protegiendo porque... Listo. Entonces, ahí vimos quiero que se fijen un poco en la forma de la locución, ¿no? Es una locución supremamente rica, supremamente emocional, que le habla al tú, que le habla al oyente. Como esto se escucha a través de los audífonos, esto no se escucha a través de un parlante para todo el mundo. Los podcasts son muy particulares, muy intimistas, ¿no? Entonces, la locución tiene que reflejar eso, ¿no? Lo coge a uno y lo zarantea. Las entrevistas de igual manera muy bien editadas. Escucharon la música y el paisaje sonoro. La música es una música de contexto, no es una música de relleno. El paisaje sonoro es muy concreto, pero además de eso nos brinda un contexto muy grande desde dónde estamos hablando. Entonces, tienen su imagen escogida, pensada, su nombre, y cada capítulo tiene una obra de arte como imagen. Volvamos a nuestra presentación. Vamos a ir entrando y saliendo completamente todo el tiempo de la presentación. Entonces, siguiente. El universo de los metadatos. Y esto es de las cosas más interesantes. Y quiero que ustedes se animen a hacer podcast por esto, por los metadatos. Cuando estamos haciendo un programa de radio, mire, ¿cómo se hacen los surveys de sintonía? Cogen un cuadernito, Centro Nacional de Consultoría, Nielsen, todos estos que hacen las encuestas de sintonía, ¿no? Entonces cogen un cuadernito, existen dos métodos, ¿no? El más popular, el más común es que hacen un cuadernito en donde escriben, usted escuchó una emisora, ¿qué emisora? Y dejan un cuadrito, ¿a qué hora y qué escuchó en esa emisora? Y luego ellos tabulan. Ellos cogen ese cuadernito, conforman grupos de gente, se van por los barrios populares, golpean en la casa. ¿Quién les abre? Generalmente la ama de casa o la persona que está todo el día en la casa. Y le dicen, señora, muy buenas, mire, venimos del Centro Nacional de Consultoría, queremos pedirle que por favor usted nos llene este cuadernillo. Es muy sencillo, usted nos dice, mire, a las 10 de la mañana estaba escuchando tal emisora, a las 11 tal emisora, o no escuché de tal hora a tal hora. Y ya, y el próximo viernes venimos por el cuadernillo para que usted nos lo entregue ya completamente lleno y como gratitud por su colaboración en esta encuesta tan importante, le vamos a dar una tarjeta de Jumbo o de Éxito o de Metro o de Ley o del Tía o de lo que quieran llamarlo por valor de 25,000 pesos. Entonces la ama de casa, pues no tengo mucho que perder, yo le lleno ahí. Y luego ellos cogen y tabulan. Discúlpenme. La otra forma es a través de llamada telefónica. Entonces, gracias, muy buena, estoy llamando al Centro Nacional de Consultoría, usted me puede decir que está escuchando en este momento, mucha gente ni siquiera está escuchando, y entonces lo que les dice, ay, yo estoy escuchando Olímpica Estéreo, y entonces Olímpica Estéreo se ganó el botico. Así se hacen las encuestas de sintonía. Eso no necesariamente representa y la información que nos da
no es lo suficientemente representativa, pero para pertenecer a la encuesta general de medios hay que pagar unos cupos que valen muchos millones de pesos. Y generalmente, pues si usted aparece, si usted paga, lo mínimo que quiere es aparecer. Y pues como ellos quieren mantener el negocio, pues hacen que usted aparezca de alguna manera en ese estudio general de medios, lo cual no es lo suficientemente confiable. Entonces, quienes trabajamos en radio, todo el tiempo extrañamos la forma de conectarnos con nuestra audiencia y de saber realmente cuántos oyentes me están escuchando, pero no tenemos la plata para pertenecer al Estudio General de Medios o para hacer nuestra propia encuesta, o no poseemos la logística para irnos casa por casa a través de nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra región, a ver quién me escucha o quién conoce, porque quién sabe si yo existo o no existo en radio. Bueno, en Internet es diferente. ¿Listo? El podcast es un medio de consulta por demanda. En esa, lo que hablábamos hace un rato, en ese orden de ideas, pues a mí me busca la gente. La gente que quiere y que conoce Invicto Podcast va a las redes y me busca. Elementos que son importantes en este universo de los metadatos. ¿Para qué los metadatos? Los metadatos le van a permitir que usted, porque el podcast es como es por demanda, usted, y la diferencia con radio es que usted en un programa de radio, usted coloca lo que quiere poner y pues si lo escuchan bien y si no, pues malas. El podcast se debe a sus audiencias. Entonces, si usted no está haciendo el podcast que sus audiencias quieren, pues no lo va a escuchar nadie. ¿Y para qué sigue haciendo un podcast solo por usted? Entonces, el podcast debe adaptarse constantemente a sus audiencias. Y ya les voy a dar un ejemplo. Los metadatos brindan elementos ciertos para sustentar sus ajustes. Entonces, me voy a salir de nuevo de mi presentación y nos vamos. Quiero que veamos. Este va a ser, veamos en Spotify. En Spotify esto es Invicto Podcast. Aquí tengo todos mis capítulos de Invicto Podcast, ¿no? Entonces, esta es la imagen principal. Si yo voy a escuchar ejercicio físico, me va a aparecer la imagen de ejercicio físico. Si yo voy a escuchar ejercicio físico en personas con obesidad, me va a aparecer la imagen que yo hice de obesidad. Yo le puedo dar aquí play y lo voy a escuchar. Y ahí está toda la escucha. Bueno, en estas plataformas están hechas, digamos, de manera comercialmente y tienen un detalle, es que usted como oyente buscó un podcast y le dio play. Yo normalmente hago eso, le doy play y si me gusta lo descargo. Pero resulta que si usted no escucha más de 4 minutos, los metadatos van a hacer de cuenta que a usted no lo escucharon. Lo mínimo que hay que escuchar en una plataforma de esto para que cuente como escucha son 4 minutos. ¿Listo? Vámonos a mi catálogo de podcaster. Cuando yo subo a la plataforma, creo mi canal y estas son las series que yo tengo, ¿no? Y estas son mis estadísticas. Entonces, vámonos, por ejemplo, vámonos a relatos de gobierno urbano. No cojamos siempre a Invicto porque no piensen que estoy haciendo payola, autopromoción, aunque sí. Bueno, esta es la información que me está dando de mi podcast llamado Relatos de Gobierno Urbano, hecho por la Universidad Nacional, tiene 26 capítulos, le han dado 432 veces starts, 32 streams, 131, tenemos 94 seguidores. Esto es en últimos 7 días, ¿no? Podemos tener últimos 7, últimos 14, 30, 90 o todo el tiempo, ¿listo? Sigamos viendo los últimos 7 días. Entonces, vayamos a audiencias. Miren los metadatos que me da. Me dice, en noviembre 20 tuvimos 4 escuchas y así me va dando todos los días cuántos escuchas tuvo ese podcast. Que escucharon más de 4 minutos. Los listeners, el escucha, bueno, estos son los stars, o sea, los clics que le dieron, esos son los escuchas. Los seguidores, o sea, me escucharon la gran mayoría de seguidores. Bueno, del 100% de seguidores me escucharon el 75% de los seguidores. Del 100% que son 93, me escucharon prácticamente todos, el 93%. ¿Cuántas mujeres me escucharon? El 29% de los que me escucharon eran mujeres. El 43% fueron hombres.
no especificado el 29, no binarios 0%. Las edades, miren la información que me está dando. Me dice, lo escucharon, las personas que más los escucharon, el 43% de los que escuchan sus capítulos en los últimos 7 días, tienen entre 35 y 44 años. Entre 28 y 34, entre 23 y 25. Es decir, no me está escuchando gente menor de 22 años y no me escucha nadie mayor de 45 años. Entonces, este es mi nicho y no es un nicho que yo me inventé, es un nicho que me está dando los metadatos de las plataformas. No, esto no es que me haya escuchado Carlos Vives, ni Bad Bunny, ni Maluma, ni Dangond, ni Coldplay. Es que me están diciendo, oiga, escúchelos a ellos también. ¿De dónde me escucharon? Ese podcast lo escucharon de Colombia y de Francia. Generalmente aparecen muchos más países, pero este podcast lo montamos hace 2 días. Entonces, solamente ese capítulo lo escucharon de Colombia y de Francia. Permíteme un segundito, nos vamos aquí a todo el tiempo a ver qué me dice. Miren los países donde me escuchan. Colombia, es la gran mayoría. Me escucharon 11 personas en México, 10 personas en Ecuador, 8 personas en Perú, 8 personas en Argentina, 1 persona en Estados Unidos, 7 personas, 5 personas en Brasil, en Reino Unido 3 personas, en Francia 2 personas, en República Dominicana 2 personas, y de 1 persona me han escuchado en Australia, Chile, Guatemala, Salvador,